no lo ubico, ahí está, estudiante del profesorado y licenciatura en Teología Sistemática de la UCA, docente, secretario de la Pastoral de Juventud de la Diócesis de San Martín y agente de Pastoral Educativa en el Colegio Cristo Rey de Caseros. Jonathan, tu momento. Bueno, ante todo, muchas gracias a todos los que están acá. Gracias al espacio que se generó, pues sí, perteneciente al espacio joven, que promovieron, y gracias a todos los conocidos que me están acompañando. Preparé un pequeño PowerPoint que no tiene nada concreto, sino más que unas imágenes que van a alimentar este acompañamiento o esta breve comunicación. Espero ser breve y espero ser yo. Así que bueno, aquí vamos. ¿Me confirman si se ve bien? Bien, perfecto, porque de un lado tengo el PowerPoint y del otro lado tengo la comunicación para presentar. Bien. Me tenés que enseñar cómo hacer eso, porque yo no sé hacer eso. Está bien, si no tengo el celular acá al lado, por las dudas se corta todo, se explota todo. Igual recién se veía un poquito más grande, lo habías puesto un poquito más grande. Bueno, lo agrando un poco más. Igual son pequeños titulitos que van a acompañar este momento. Perdón que ahora se me desacomodó todo. Bien, el laico creando comunión en lo cotidiano, ¿sí? Esa es la propuesta que quería presentar en este espacio joven de la SAT, el cual estoy muy agradecido por tener el momento. La experiencia cristiana laical en el mundo me interpela. ¿Cómo es posible vivir en el día a día la comunión con Cristo y con los hermanos en el día a día, en estructuras que buscan, promueven y premian lo contrario, ¿no es cierto? Es más, dentro de la Iglesia, ¿qué rol tienen los laicos en el envío misionero de comunión? Para estas reflexiones, para estas cuestiones, me serví en gran parte de la exhortación postsinodal Christi Fidelis Laici de San Juan Pablo II y del artículo de Santiago Madrigal Terrazas, Identidad Eclesial del Laico en el Mundo, y también Vosotros a mi viña, Mateo 24, que escribió en el 2017. En la siguiente comunicación, a partir de la experiencia pandemia, la expansión del mundo virtual, la evangelización en las redes sociales, las realidades complejas vividas en el ámbito escolar en que me desempeño, las realidades pastorales pasadas y presentes, a partir de todo esto pretendo aportar algunas reflexiones sobre la propuesta de ser creadores de comunidad de Cristo para el laicado, que, sin hacerlo por medio del puesto más visible o ruidoso, también está destinado a estos espacios. En primer lugar, quisiera trabajar la familia humana y la madre iglesia, ¿sí? Pretendo ir desde lo más genérico a lo más específico, ¿sí? Así que si me permiten, continúo. En muchas familias suele existir un miembro que se caracteriza por la acción silenciosa y sigilosa de hechos que contribuyen al orden de la casa, al cuidado, al progreso interno y en todo eso a la unidad familiar. Ese miembro suele tener, a mi parecer, la atención más desarrollada y una perspectiva muy característica que mira hacia el bien común, quizás más que los demás. Vela para que a nadie le falte nada y busca siempre crear comunidad tratando de vincular y relacionar a todos los miembros. También le preocupa mucho el estado de la casa como espacio físico, pero sobre todo porque es el lugar donde habitan sus familiares, donde recibe visitas, donde se gesta la historia interna que está poblada de recuerdos. Además, confía en los demás, con los que convive como familia, porque sabe que hay momentos en los que tendrá que descansar en ellos. Por nuestra parte, solemos recurrir a esa persona cuando no encontramos algo en la casa o cuando nos sucede algo, seguramente porque confiamos en que podrá resolverlo u orientarnos a la solución. Podríamos seguir caracterizando a esta persona, su rol y entrega, pero ya se nos ha hecho alguna imagen en la mente. A mí, personalmente, se me viene la figura de una madre, quizá por mi experiencia personal histórica. Esta imagen, este signo, me gusta verlo reflejado en la relación que existe entre la Iglesia y el mundo. La Iglesia, desde la entrega silenciosa y detallista, busca la construcción del reino, estando siempre atenta a cada uno de los miembros del pueblo de Dios,
creando comunión entre la humanidad y Dios. Respondiendo a su vocación de estar atenta a la realidad y a los signos que trae consigo, trata de asistir a los más necesitados, cuida la casa común, recibe a todos por igual, valora y reconoce las historias y las culturas, se entrega por aquellos que nadie acoge. Evangelii Gaudium lo dice muy bien cuando Francisco escribe en el punto 139, y cito: la Iglesia es madre y predica al pueblo como una madre que le habla a su hijo, sabiendo que el hijo confía que todo lo que se le enseñe será para bien, porque se sabe amado. Además, la buena madre sabe reconocer todo lo que Dios ha sembrado en su hijo, escucha sus inquietudes y aprende de él. Cierro la cita. Si bien un apartado de eclesiología nos permitiría desarrollar mucho mejor esto y especificarlo, prefiero quedarme con un aspecto concreto: la acción silenciosa y detallista que busca construir y revelar el reino en la humanidad. La Iglesia desde el anonimato vela y obra por su construcción, muchas veces en detalles que a primera vista nos parecerían nada esenciales ni ruidosos. Y lo hace confiando, escuchando, abrazando, animando a cada uno de sus miembros, superando las distancias geográficas, racionales, vinculares y afectivas. A través de ellos, el amor de Dios llega a través de los miembros, el amor de Dios llega a todos a los pequeños y a los últimos, que para el mundo carecen de importancia. Y además está decir que muchos son los actores que por su vocación, profesión, obrar y lugar construyen este reino que caracterizamos. El abrazo del Padre en la Madre Iglesia llega al mundo a través de sus miembros. Uno de ellos es el laico, la laica. Esa porción del pueblo de Dios que está encargada de, como nos dice Lumen Gentium 31, abro comillas, obtener el reino de Dios gestionando los asuntos temporales, ordenándolos según Dios. Los laicos, laicas, están llamados por Dios para que, desempeñando su propia profesión, guiados por el Espíritu Evangélico, contribuyan a la santificación del mundo como desde dentro, a modo de fermento. Cierro la cita. La vocación laical tiene en sí las características de la construcción de la comunión en el mundo, que se asemeja al fermento en la masa. Desde el interior, desde el silencio, desde lo pequeño, va descubriendo y revelando el reino de la comunión en lo cotidiano. A mí personalmente me gusta decir que cotidianiza la comunión. El laico, la laica, expande la Iglesia llevándola a su cotidianidad con gestos y signos de comunión, participando en los sacramentos, adentrándose él o ella y ella en la comunión con el resto de los fieles y todos juntos con Dios. La comunión es la clave, la esencia que distingue la presencia eclesial y del Dios que la envía hacia el resto del mundo. La comunión con Dios, con los demás miembros de la Iglesia y consigo mismo es lo que distingue al creyente, y en este caso al laico inserto en el mundo. Pero no solo la presencia evidente de comunión, sino también la búsqueda de su construcción. Estos obreros, enviados estratégicamente por el arquitecto, están encargados de, como dice Christi Fidelis Laici número 32, dar a conocer a todos y llevarles a vivir la nueva comunión que en el Hijo de Dios hecho hombre ha entrado en la historia del mundo. Cierro comillas. Es por este dar a conocer y por este llevar la nueva comunión por el que se desarrolla la evangelización de la Iglesia en el mundo a través de los laicos. El primer espacio por el que el fiel cristiano crea comunión y la irradia es su vida cotidiana. Antes de continuar, me gustaría recordar, para tener presente lo que ya nos dice la doctora María Marcela Mazzini, en su artículo Mística en la trama de la vida cotidiana, página 35, donde ya nos comenta algunas reflexiones sobre la cotidianeidad de lo cristiano. Y abro comillas y cito: el Dios que vela la oración de quienes vuelven cansados de sus tareas, Dios en la ciudad, en la fábrica, en la calle, en el campo, en casa. Dios que mira lo que nosotros vemos y quiere compartirlo todo. Dios cotidiano. Cierro comillas.
Y sigue en la página 37 comentando el artículo de Ada María Isasi Díaz, Lo cotidiano, elemento intrínseco de la realidad, diciendo lo siguiente, abro comillas: articular lo cotidiano con lo místico es la captación del momento presente, no solo por parte de los y las contemplativas de profesión, monjas, monjes, ermitaños, sino de las personas sencillas que desarrollan la capacidad de estar completamente presente en los detalles, a los detalles de lo cotidiano, pues son precisamente los detalles los que constituyen el meollo de la realidad, de la vida. Cierro la cita. Continúo. El laico, por medio de su experiencia, llama la atención e interpela a los demás, a sus pares, por ser signo interior y exterior de comunión con Dios de lo cotidiano. Lo reflexiona Christi Fidelis Laici número 34, cuando comenta que la fractura entre el Evangelio y la vida que se ve en el mundo es un espacio por resignificar en esta clave de comunión. El claro y evidente signo de unidad, aquel quien vive en clave de reconciliación y diálogo, aquello que desde el comienzo está fracturado. Llevar y aplicar el Evangelio en la vida familiar cotidiana, en el trabajo, en la sociedad, en las redes virtuales, es interpelar con el Evangelio en la mano y con el corazón. Así podríamos decir, se siembra la semilla del Evangelio en el mundo, fermentando en la masa. El laico es llamado al mundo, su trabajo, facultad, escuela, hogar. La comunión es llamado a llevar al mundo, a su trabajo, escuela, facultad, hogar, la comunión y el mensaje del Evangelio, que primeramente recibió en sí a través de la participación de la comunión con los demás miembros de la Iglesia por medio de los sacramentos. Es excelente el comentario de San Juan Pablo II en el número 34 de Christi Fidelis Laici sobre esto cuando dice, y abro la cita, la síntesis vital entre el Evangelio y los deberes cotidianos de la vida que los fieles laicos sabrán plasmar será el más espléndido y convincente testimonio de que no el miedo, sino la búsqueda y la adhesión a Cristo son el factor determinante para que el hombre viva y crezca. Cierro la cita. De esta manera, a través de los distintos rostros, abrazos, miradas, escuchas, situaciones, palabras, en lo diario y cotidiano, el laico y la laica se vuelven testimonio vivo para los demás del Dios que dice, testimonio vivo para los demás del Dios que te ama, el Cristo que ha venido por ti. Para ti Cristo es camino, verdad y vida. Tomado de una cita confrontada de Christi Fidelis Laici número 34. Perdón, estoy un poco nervioso, es mi primera vez, pero vamos bien, vamos bien. Ahora me interesa mencionar un poco el aporte de Santiago Madrigal Terrazas sobre este tema, ¿no? Hace un interesante aporte. El artículo de Santiago Madrigal Terrazas, Identidad eclesial del laico en el mundo, y también vosotros a mi viña, cita de Mateo 24, escrito en el 2017, es muy iluminador en cuanto a pensar una teología del laico y de la laica. Me sirvió mucho para reflexionar la figura del laico dentro de la Iglesia y su misión hacia el mundo. Continuando con la reflexión sobre la vocación misionera, creadora de comunión del laicado, las palabras de Madrigal sirven para iluminar cuando nos dice, en la página 87 del artículo, la identidad teológica del laico incluye una vocación misionera que se mueve en el campo de fuerzas entre pertenencia eclesial y secularidad. A ellos corresponde, cerré la cita, a ellos corresponde ocuparse de los asuntos de este mundo cristianamente, y no debemos ver a esta figura como un ser dividido, sino, como ya venimos diciendo, como un bautizado que está dedicado, quizás más que ninguno, a integrar ambos espacios, el del mundo y el del Evangelio. Es decir, dedicado a llevar el Evangelio al sitio donde habita, que seguramente no lo conoce ni lo conocería si no fuera por él. Lo comparte Madrigal diciendo en la página 97, abro cita, el laico busca dilatar el reino de Dios desde la situación concreta que ocupa en la sociedad civil. Cierro la cita. De esta manera, los laicos coparticipan en la misión salvífica de la Iglesia, volviéndose ellos co-creadores de comunión. Si miramos el pontificado de Francisco, motiva constantemente a pensar y vivir una Iglesia en salida,
donde cada vocación se considera a sí misma en salida, en su espacio concreto de misión, creando comunión allí donde se encuentre. En lo que nos respecta al laicado, es a partir de su responsabilidad de penetrar el mundo con los valores cristianos. La propuesta de Madrigal es muy iluminadora, que siguiendo a Pieninot nos dice en la página 109 de su artículo, abro cita, recuperar la especificidad eclesiológico-pastoral de la teología del laicado dentro de una eclesiología orientada a la misión, en la que la presencia y testimonio de los laicos en el mundo expresa su propia y peculiar índole secular. Cierro la cita. Urge entonces repensar y promover una iglesia toda en carácter misionero, creador de comunión, que se sepa en salida hacia el mundo, porque la iglesia es para el mundo, como dice en Madrigal, citando en la página 101. Y sigue en la misma página diciéndonos, abro citas, cada una de las otras formas de la vocación cristiana deberá repensar su modalidad, precisando la modulación específica de su relación con la secularidad. Nadie puede vivir su seguimiento de Cristo dando la espalda a la realidad de nuestro mundo. La secularidad, como decía el Papa Montini, es condición de la Iglesia toda. Y cierro la cita del artículo de Madrigal. Ya queda poco, vamos que queda poco. Los brazos de Cristo permanecen siempre abiertos en la cruz, signo de su entrega por la humanidad. Y la Iglesia, al igual que su Maestro, se define en comunión, en apertura, en salida, en misión, en búsqueda y en encuentro. Actualmente nos encontramos viviendo una pandemia que está cambiando, entre otras tantas cosas, nuestro formato de vinculación. Pero la propuesta de comunión de Cristo siempre permanece de brazos abiertos en la cruz. El reino de la comunión, como germen en la masa, se sigue acrecentando a través de lo pequeño, de lo último, y de diversos detalles de amor de distintas personas. A través de muchos que escucharon su voz y en vivo a distintas realidades, Dios no se ha quedado en casa, desobedeciendo a un eslogan muy conocido. En casa, desde allí y saliendo al auxilio de los demás, la esperanza de Cristo ha llegado y resonado en distintos espacios, muchos de ellos llevados adelante por laicos comprometidos o personas no pertenecientes a las que el Espíritu les ha soplado, que han motivado a no bajar los brazos, a entregarnos por los demás, propiciando así la búsqueda y construcción de la comunión. Por un lado, el surgimiento de espacios virtuales dedicados a encender la llama de fe o a acrecentar la vivencia comunional desde casa. Sin agotar, pero mencionando algunos, podemos reconocer el surgimiento de distintas redes sociales, en las distintas redes sociales de nuevos perfiles católicos o el mayor compromiso de los que ya existían. Muchas de estas acciones fueron llevadas adelante por sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos, laicas, que vivieron y viven aún hoy día su compromiso misionero. A través de oratorios virtuales, rosarios comunitarios en vivo, encuentros y misiones virtuales, acompañamientos personalizados, lectura y reflexión de la palabra en comunidad virtual, transmisión en vivo de la Eucaristía y mucho más. ¿Sí? También, dentro de los hogares, los laicos han buscado con mayor compromiso promover las pequeñas iglesias que primeramente surgen dentro de la comunión de las propias familias. Este tiempo ha servido para llevar más que nunca el Evangelio a casa, que crea y promueve la comunión intrahogar en sus lazos familiares. La experiencia de vivir unidos a la Eucaristía virtual, estrechar vínculos, la asistencia y el acompañamiento en la pandemia, son algunas de las situaciones donde esta comunión se fue viviendo en el hogar. Por otro lado, con respecto a la juventud, espacio en el que me especializo, los ámbitos escolares que estaban digitalizados fueron oportunidad de vivencia y transmisión de experiencias evangélicas. Conocemos sobrados casos donde las escuelas, a través de sus dirigentes, docentes, agentes pastoral y demás miembros, eran transmisores de esperanza. Tanto alumnos y docentes desmotivados y desesperanzados se han dado distintos encuentros y acompañamientos que quisieron transmitir la esperanza de Cristo.
Incluso hubo escuelas que asumieron su compromiso misionero, por ejemplo, promoviendo la recolección de alimentos. Hubo otras acciones para personas en situaciones complicadas. La Iglesia, por su parte, promovió esta responsabilidad de no dejar apagar la llama de la esperanza frente a una realidad dura y compleja. La voz del pastor que dice en Mateo 28:20, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, no dejó de resonar por medio de sus miembros que en comunión con él y entre ellos se sintieron llamados a esta labor. En particular, sin la acción laical en los espacios que ocupan en el mundo y sus estructuras, como los que mencionábamos, no habría sido posible transmitir la esperanza de Cristo en este año tan especial. Jonathan, va a andar redondeando, por favor. Concluyo. Una de las características del miembro de la familia que describíamos al comienzo es la confianza en los demás familiares y personas con las que convive. Mayormente sucede porque también sabe que tendrá momentos en los que te deberá descansar en ellos para vivir todo lo que busca. La Iglesia obra igual. La propuesta sinodal es claro ejemplo de ello. Confía y escucha a cada uno de sus miembros buscando superar las distancias, ya sean geográficas, pero sobre todo estructurales, racionales, vinculares y afectivas. El laicado en particular es esa porción del pueblo de Dios que tiene a su cargo la pequeña empresa de recrear el mundo y su estructura a través de la comunión con el mensaje de entrega de Cristo. Está a su cargo la cotidianización del reino de la comunión. Mostrar que es posible ser fervientemente cristiano, en el buen sentido, y vivirlo en lo diario, rodeado de lo mundano. Llevar a lo cotidiano la opción por la comunión a través de acciones que esparcen la presencia de Dios en el mundo y sus estructuras. Por último, y a modo de cierre, el laicado se sabe apóstol de Jesús por el Espíritu que actúa en su interior. Nace e incrementa a la Iglesia a través de la comunión al construirla allí donde se encuentra. Y lo hace por medio de acciones silenciosas y pequeñas, a través de encuentros, miradas, abrazos, en las estructuras y realidades en las que se desenvuelve. El mundo y sus estructuras, que de manera acelerada se encuentran constantemente cambiando, ya sea por la globalización o por lo vincular, están afectando cómo nos relacionamos con Dios, con las demás personas y con las criaturas. Sin embargo, ante tal vorágine, Francisco nos recuerda en la bendición Urbi et Orbi 2020, del 2020 que, y ahora cita una frase que me encantó: tenemos un ancla, en su cruz hemos sido salvados. Tenemos un timón, en su cruz hemos sido rescatados. Tenemos una esperanza, en su cruz hemos sido sanados y abrazados para que nadie ni nada nos separe de su amor redentor. Cierro la cita. A las estructuras laicales nuevas o clásicas de siempre que aún no han escuchado este mensaje, o que lo olvidan o rechazan, es ahí donde el laico tiene su lugar de misión. Allí donde el amor redentor de Cristo no cesa de invitarnos a vivir, anunciar y crear la comunión. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, Jonathan. Y ahora sí, abrimos a las preguntas. ¿Ya está? ¿Caro, es una manito para preguntar o...? Sí. ¿No? Bien. Marisa, ¿querías preguntar algo? No. Me equivoqué de emoji y lo quería aplaudir a ahí está. Y Carlos, Jonathan, ¿sabes qué? Anda, los anteojos. No, te quería aplaudir con un emoji. No, perdón. Gustavo, esa manito levantada, ¿no? Perfecto. Hola, buenas tardes a todos. Gracias, Jonathan, por tus palabras, por tu comunicación y, como bien decías, desde el espacio de los jóvenes nos has acompañado, ¿no? Yo cuando vi la lista de comunicación dije, a ver, quiero escuchar qué dice este laico, como vos mismo decías, ¿no? Así que animarte a seguir adelante y gracias por lo que has elaborado, ¿no? En primer lugar. Y ahora me surge una pregunta. Escuché que
que has recalcado varias veces en tu comunicación la palabra comunión, y nos proponías al laico como aquel artífice de comunión, como aquel que genera comunión, como vos usaba esa imagen de la madre, ¿no?, que en la casa genera comunión. Así todos los laicos en la iglesia son esos pequeños gigantes que generan comunión. Ahora mi pregunta hacia vos sería, ¿qué pautas darías vos también frente a aquellos laicos que a veces hemos tenido situaciones en la iglesia en Argentina, por ejemplo, la comunión en la mano o en la boca, que bien a lo concreto, el laicado está ahí como desorientado y no sabe bien por cuál elegir mejor, y se suscitan hechos de no comunión muy, muy dolorosos, ¿no? Por un lado, ahí vos también, ¿qué repercusión tendrías de ese hecho y cómo lo sumarías a eso en tu reflexión, en primer lugar? Y lo segundo, ¿qué hacer también frente a los hechos de revelaciones privadas, manifestaciones de la Virgen o mensaje, que muchos laicos lo toman eso como bandera, como es lo revelado, y cómo ayudarlos o cómo formar en el discernimiento en orden a la comunión desde ese punto, o sea, hacer en esas dos situaciones como si te sirven para ayudar a la reflexión. ¿Y qué nos podrías decir? Gracias de nuevo, Jonathan, por tu comunicación. Bueno, gracias Gustavo por el comentario, la pregunta. Con respecto a lo de la comunión en la mano, yo creo que también responderle a una experiencia personal, donde yo lo viví igual, ¿no? Donde la comunión, donde se es más digna y de qué manera, ¿no? Y es un tema que hasta el día de hoy se sigue dando vueltas. Yo lo trabajé en discernimiento mucho y creo que te puedo dar una respuesta más personal, no formal, sino personal, que es la de a veces pecan más los labios que las manos. Y entonces, ¿por qué esa distinción, no? Y el Evangelio de hoy, justo hoy, nos hablaba de eso, ¿no? Así que el Evangelio nos puede iluminar mucho con este aspecto. Limpiar también todo y no solo el exterior. Sumando un comentario más, he visto muchas personas que, y ya es un poco radical lo mío, lo asumo así como es, he visto muchas personas que participan de la Eucaristía y de la comunión sacramental solo como videntes, no como protagonistas. Y eso me causa mucho dolor personal. Hasta hace poco lo vi, hace unos días, donde asisten a la Eucaristía y se quedan ahí. Y entonces, animarlos a... Una vez una persona me dijo, en una fiesta hay dos cosas importantes, la charla y la comida. Después agregó la música, ¿no? Entonces no te quedes sin escuchar la palabra y alimentarte de la comida. Así que motivar a ese espacio de comunión sacramental, viendo el todo, no solo una parte. Me hiciste otra pregunta que es en cuestión a las revelaciones privadas y personales. Mi propuesta, mi mirada es toda revelación, todo don, todo espacio generado por Dios tiene que ser sí o sí siempre para el bien de la iglesia y para el bien de todos. No hay espacios privados y personales. A mí me gusta decir que no está bueno privatizar la fe, no está bueno privatizar el carisma. Y lo he vivido también personalmente en espacios donde solo sectores clérigos, sectores religiosos privatizaban la fe y tenían la plena revelación, y lo he vivido con tristeza. Hoy en día por eso estoy haciendo quizás una reflexión más desde el laicado, ¿no? Por eso es el fuerte apuntar por ese lado. No sé si te respondí, que quise ser corto y sencillo, y gracias. De nuevo gracias. Julieta, ¿querés hacerle una pregunta a Jonathan? Sí, gracias. Primero agradecerte a vos, también a Caro y a Mariel. Te quería preguntar si, teniendo en cuenta también tu pastoral, si tenés algún tipo de reflexión, si lo tenés trabajado respecto a
a la realidad de los jóvenes laicos, ¿no? En esto que vos planteabas, en este paradigma que vos planteabas, el rol, el rol de los jóvenes laicos. Bien, es otro espacio donde me especializo, y el tema de la escucha de los jóvenes hoy en día es importantísimo. El sínodo de los jóvenes nos dejó con mucha sed, nos dejó con muchas puertas abiertas más que reflexiones cerradas o dogmas ya realizados. El sínodo de los jóvenes fue una apertura necesaria, y me gustaba que digan que el escrito final del sínodo de los jóvenes no era destinado a los jóvenes, sino era a los pastores de los jóvenes que bueno, dejaban ahí un poco de, toma, acá tenés tu librito, léetelo. ¿Leíste Christus Vivit? No es así. No es un libro para chicos con dibujitos, es un libro más diseñado a veces para pastores de jóvenes. Y nada, me gustaría, sueño con la idea de que el laicado joven no sea solo una fuente de vocaciones religiosas o clericales o consagradas, porque si seguimos pensando así, se nos está viniendo abajo la iglesia que soñamos, que esperamos que Cristo fundó, a mi parecer. También, y perdón que siempre hable de la experiencia personal, pero es lo que mejor me sale, cuando dije que tenía vocación de religioso, tenía 3 sacerdotes alrededor mío y era joven. Ahora que no soy tan joven y digo que tengo vocación matrimonial, bueno, estamos ahí. Así que bueno, así que nada, el espacio joven es un lindo lugar para encontrar a Dios, es un lugar teológico, es un necesario lugar teológico que tenemos que asumir. Gracias, Julieta. Gracias a vos. ¿Alguna pregunta más para Jonathan? Mariel, para Jonathan. Más que una pregunta, una resonancia me quedó. Al final él decía que los laicos hagamos un trabajo silencioso. Yo creo que no tenemos que ser nada silenciosos en este tiempo. No tenemos, como decía, hacer lío del bueno, ¿sí? Hacernos escuchar. Así como en el Concilio Vaticano II dejamos de ser los que no éramos, ¿no? Porque no éramos sacerdotes antes, ordenados, y se revalorizó nuestro propio sacerdocio. Creo que tenemos que hacernos oír, ¿no? O sea, somos la mayoría del pueblo de Dios, los laicos, así que nada de silencio. Me quedó sonando eso nada más, Jonathan. No sé si va por ahí lo tuyo, pero bueno, me quedó resonando. Sí, un solo comentario es que el silencio hoy en día hace muchísimo más ruido que el ruido que se hace por las redes sociales de pastores que hacen mucho bochinche. Gracias. Martín, tenés la mano levantada. ¿Es para Jonathan? Sí, es para Jonathan. Bueno, en principio agradecerte por la comunicación, me quedaron resonando varias cosas de lo que hablabas y felicitarte, bueno, por esta comunicación en general. Y me queda pensando el tema vos hablaste de laicos y laicas en la iglesia y recién decías de laicos y en función a la vocación matrimonial, ¿no? ¿Cuánto se piensa actualmente, digo, teniendo en cuenta cuántas personas no viven en pareja o no pretenden formar pareja necesariamente, y que muchas veces la iglesia, cuando piensa en laicos y laicas, piensa en personas que desean casarse, ¿no? Y esta realidad sociocultural de muchas personas jóvenes o de mediana edad actualmente, de que no necesariamente piensan buscar pareja. O sea, no te pido ahora una solución pastoral, pero digo, considerar también toda una teología sobre los laicos y las laicas que tenga en cuenta esta cuestión sociocultural tan actual, ¿no? Bueno, yo lo digo, yo estoy casado, pero digo, cuánta gente que no, y que no aspira al matrimonio, y que tienen fe, empezar a considerarlo, ¿no? Desde las distintas pastorales diocesanas. Eso nada más. Sí, lo que decís vos quizás es una herencia cultural y una herencia doctrinal, un bagaje doctrinal que cae en mí y bueno, por eso de ahí respondo, pero tenés toda la razón. Me junto y me encuentro y me muevo entre jóvenes que no hay una inquietud matrimonial.
Y eso es una realidad, y es una realidad que escuchar, que acompañar y que contemplar, ¿no? Y que responder. No responder en el sentido de que está mal, sino responder en el sentido de a esto le tenemos que dar un valor teológico. ¿Sí? Así que bueno, queda como tarea. Gracias. Eleuterio, para Jonathan también. Sí. No, me quedó, es una vieja pregunta que me queda dando vueltas y quería ver tu opinión desde vos, como decís vos que respondés desde vos. Cuando se habla de que el lugar del laico es en el mundo y nosotros decimos una iglesia en salida, entonces si la iglesia es la que sale al mundo, ¿qué diferencia? ¿Cuál sería lo específico del laico si en realidad toda la iglesia tiene que salir al mundo, ¿no? ¿Cómo lo verías vos a lo específico laical? Que eso es un tema que me parece que yo tengo la intuición de que eso nos lleva a repensar un poco toda la eclesiología, ¿no? Pero bueno. La respuesta es el juego de sentidos que utiliza la comunicación al decir que la iglesia es en el mundo, hacia el mundo, para construir el reino y desvelarlo en el mundo, ¿no? Y el laicado es, irónicamente, el que está en el mundo trabajando, ¿no? Entonces es como un juego de sentidos donde, pero si ya estamos ahí, ¿por qué hay uno que está más ahí y hay otro que menos ahí? Es un juego de reflexiones que no lo tengo bien en claro, sino que está bien iniciado en mí para decir, che, pero si yo lo veo al sacerdote conmigo yendo a hacer la compra de la verdulería, igual que yo, y lo he visto. Entonces es como ese espacio del mundo, ¿no? Y bueno, queda por reflexionarlo. Me gustaría pensar algún día, no una iglesia dualista, donde haya dos rubros, los del mundo y los de fuera del mundo, porque yo sigo viendo a todos en el mundo. Pero es triste todavía ser herederos de ese dualismo que creo que se está sanando de a poco. Gracias, Jonathan. Había